Las ansias de aventura y nuestra curiosidad infinita por conocer lo mejor posible las tradiciones, la cultura y la historia de Asturias nos llevan en esta ocasión a la zona más oriental del Principado, a los concejos de Peñamellera Baja y Ribadedeva. La atracción por lo desconocido nos arrastrará a lo más profundo, a las entrañas de la tierra. La fuerza de las aguas nos llevará en un apasionante viaje por el río Cares para descubrir la historia de nuestro deporte autóctono por excelencia, el arte rupestre del Paleolítico y el espectacular paisaje de la costa oriental de Asturias. Peñamellera Baja constituye un conjunto geográfico surcado por la confluencia de los ríos Cares y Deva, con una extensión de 83 kilómetros cuadrados, ocupados en parte por el macizo oriental de los Picos de Europa. El concejo se encuentra dividido por los valles que forman el Cares y el Deva, que se unen en Panes para continuar hacia el mar bordeando las estribaciones orientales de la Sierra del Cuera. Los Picos de Europa están considerados como uno de los 5 macizos calcáreos más importantes del continente. El sistema subterráneo del Trave, con 1.600 metros, es el tercero más profundo del mundo. Sin embargo, no es necesario adentrarse en simas tan complejas y profundas para sentirse viajero al centro de la Tierra. Los Picos de Europa son un lugar privilegiado para la espeleología. En los Picos de Europa se encuentran una de las cavidades más grandes del mundo y hay dos tipos de cuevas, las cuevas horizontales, como en este caso, y las cuevas verticales, que serían las que nos encontramos en las partes altas de los Picos de Europa. Normalmente las cuevas profundas están situadas siempre por encima de 2.000 metros y por eso se consiguen desarrollos hasta de 1.500 metros. La diferencia básica entre una cueva horizontal y una vertical es la técnica que se emplea. Evidentemente, en una cueva horizontal normalmente el desarrollo de cuerdas no es necesario. En algún caso se puede hacer algún rappel en concreto, pero normalmente no es necesario el uso de la técnica de ascenso y descenso en cuerda. Y en las cimas prácticamente todo el desarrollo de la cueva es vertical, todo es con cuerdas y evidentemente es más complicado, claro. Es más complicado, requiere unos cursos específicos dependiendo del nivel de la cueva y dependiendo de la profundidad. Cuanto mayor profundidad vamos alcanzando en la cueva, toda la técnica se va complicando. Nos vamos alejando del exterior y se necesita más material, más equipos de apoyo, en fin, más infraestructura en general. Antes de meterse en una cueva, es imprescindible conocer perfectamente el uso del material que vamos a emplear, tanto para descender como para ascender. El material que se necesita para espeleología vertical: mono de espeleo en cordura, normalmente para cuevas secas, sin demasiada agua, zonas típicas de barro, cuerda estática, metros por supuesto dependiendo del tamaño de la cueva, arnés de espeleo. El carburo es el mismo que se utilizaría en una cueva horizontal. Normalmente siempre debe llevar un sistema de emergencia eléctrico por si nos falla el sistema de carburo, el acetileno, o también para alumbrar puntos concretos en alguna distancia mayor donde no nos puede llegar el carburo. Luego tenemos los elementos ya puramente de vertical para la cuerda, que son elementos de ascenso y elementos de descenso. Los elementos de ascenso es el puño y el crawl, que va en el pecho con un arnés de pecho que lo sujeta en la posición adecuada para que trabaje bien sobre la cuerda. El puño lleva 2 pedaletas y va unido al mosquetón que va en el arnés, y lleva 1 o 2 pedaletas según gusto para ayudarnos en el ascenso, no tirando solo de brazos sino también de piernas. Elementos de descenso: el Dressler,
que siempre debe de ir acompañado de un mosquetón de freno sin el que no puede funcionar. Es decir, el Dressler sin mosquetón de freno no funciona. Y luego tenemos los cabos de anclaje donde va el shunt, que es elemento de autoseguro, en caso de que tuviéramos un accidente, un desmayo o cualquier cosa parecida. El shunt lo que hace es bloquearnos en la cuerda y quedarnos colgando de la cuerda. Aunque soltáramos la mano del Dressler, no nos iríamos abajo. Luego tenemos el equipo específico que ya solo utilizaría la persona que va a equipar la cueva. El equipo de burilar normalmente siempre se lleva de emergencia, o si no conocemos bien la cueva, por si hay que hacer algún fraccionamiento más nuevo que no esté instalado en la cueva. Y el arnés de transporte, que bueno, es digamos opcional. Hay gente que lo lleva en la saca, no lleva este tipo de arnés de transporte. Y aquí tenemos los mosquetones y chapas con los que vamos a realizar todos los fraccionamientos. Una vez realizadas las prácticas en la pared, ya podemos adentrarnos en la sima, aunque eso sí, siempre bajo la atenta mirada de Toño y Mónica, que con su experiencia y conocimiento del terreno nos van a ayudar a disfrutar plenamente de esta apasionante actividad. La entrada de la cueva es estrecha, pero luego se agranda en el primer tramo, de unos 6 metros, que nos va a llevar al fraccionamiento. Allí cambiaremos de cuerda a la vertical para descender por un rappel sin apoyo de unos 20 metros de altura, que nos llevará a una sala grande con diferentes formaciones estalagmíticas.
El último tramo nos lleva a lo más profundo de la sima, donde se han ido acumulando con el paso del tiempo numerosos restos y huesos de animales que parecen atraer a más de un visitante. Las sensaciones que se experimentan con la práctica de la espeleología es como si uno se adentrara en otra dimensión, en otro mundo. Quizá por eso, o por la falta de luz, el tiempo parece que se detuviera al adentrarse en la oscuridad. Y cuando te quieres dar cuenta, ha pasado la hora de la comida y casi la de la cena. Nuestra pasión por la naturaleza nos lleva ahora hasta uno de los ríos más espectaculares y hermosos de Asturias, el Cares. El tramo que vamos a bajar comienza muy próximo al coto salmonero de Niserias y nos va a llevar hasta Panes, capital del concejo de Peñamellera Baja. Esta parte intermedia del Cares no es tan sencilla como el tramo final hasta la desembocadura en la ría de Tinamayor, y dependiendo de la época del año y del cauce del río, puede alcanzar un primer nivel de aguas bravas. Para disfrutar más del descenso hemos escogido una embarcación como el kayak de río, que a diferencia de la canoa nos va a dar más posibilidades de maniobrabilidad, a la vez que nos va a permitir experimentar unas sensaciones más fuertes al estar en contacto más directo con el agua. Bueno, la diferencia entre un kayak y una canoa a simple vista ya es muy evidente, pero lo fundamental es que nos da muchas más posibilidades de maniobrabilidad. No embarcamos agua cuando pasamos zonas más rápidas con oleaje o de niveles superiores. En cambio, pues en caso de un vuelco, claro, tenemos más complicaciones para volvernos a subir al kayak, tenemos que bajar si no sabemos hacer esquimotaje, evacuar agua y bueno, ya si no tenemos un nivel y los vuelcos son habituales, pues el río ya puede ser aburrido.
Una de las señas de identidad de Asturias y deporte autóctono por excelencia son los bolos. Cada valle asturiano cuenta con su propia modalidad, hasta un total de 14 diferentes repartidas a lo largo y ancho de nuestra geografía. Para conocer algo mejor la historia de este deporte, nos acercamos al Museo de los Bolos de Panes que la Asociación Bolística Pico Peñamellera se ha encargado de llevar a buen puerto. El juego de bolos es antiquísimo y universal. Desde los primeros pobladores de la tierra se vienen practicando juegos de lanzamiento similares y existen referencias desde el Egipto de los faraones, la Grecia clásica y el Imperio romano. Desde el siglo X el norte de la península ibérica se ve abierto a las influencias de los viajeros y comerciantes forasteros que peregrinaban a Santiago de Compostela. En los primeros años del siglo XX había un gran ambiente bolístico en nuestra región, con gran cantidad de boleras y jugadores. Los bolos y algún otro juego como la llave eran las auténticas diversiones y entretenimiento de los asturianos. Cuando los obreros y campesinos acababan sus faenas diarias, los momentos de asueto se pasaban en los chigres y sidrerías, tomando unos culines mientras se jugaba a los bolos. Tal era la afición a este deporte que los emigrantes asturianos que se fueron a hacer las Américas llevaron con ellos los bolos, instalando boleras en los centros asturianos. La modalidad de juego que practicamos aquí y que se practica también en el oriente de Asturias y también en Cantabria y en muchas otras zonas de España, se practica también, por ejemplo, en Cádiz, en Vizcaya, en Guipúzcoa, por las personas que se han trasladado a trabajar, por los emigrantes. También se practica en Hispanoamérica, en Chile, en México también, que es en Centroamérica. La modalidad que practicamos aquí de bolo palma es una modalidad particular que requiere unas fuertes condiciones físicas, una gran condición técnica y muchísima concentración. El bolo palma es la modalidad de bolos que mayor complejidad presenta. Se basa fundamentalmente en la precisión del tiro más que en la fuerza. Hay dos etapas en el juego, el tiro y el birle. En la primera se arroja la bola hacia los bolos a una distancia que puede llegar hasta los 20 metros. En la segunda se vuelve a tirar la bola desde donde se quedó en el tiro. El campo de juego o corro mide aproximadamente 34 metros de largo por 8 metros de ancho. Está delimitado por unos tablones de madera que tienen como misión la de proteger la bola para que no golpee la piedra o salgan fuera de la bolera. En la modalidad de bolo palma o birle hay dos técnicas de lanzamiento, a la mano y al pulgar. Si se tira a la mano, hay una primera posición que es poner el pie del brazo lanzador detrás del tiro, mientras que el pie izquierdo permanece un poco más adelantado. Se carga el peso sobre la pierna de atrás. Ese es un primer movimiento. Después se inicia la flexión. Se flexionan las rodillas y el brazo lanzador va hacia atrás. Siempre la mirada permanece atenta y requiere una gran concentración. Después ya viene el buen elemento técnico, ahí es donde los jugadores sacan la buena técnica. El brazo va hacia atrás y luego va hacia adelante. Y después el brazo lanzador va hacia adelante y es cuando ya surge el movimiento de pronación y el juego hacia la mano o al pulgar. Muy cerca de Panes, en el pueblo de El Mazo, parte una pista que conduce a la Cueva de la Loja. A orillas del Cares d'Eva,
en un escarpe rocoso que domina el valle, se abre esta cueva con representaciones del arte rupestre del Paleolítico. La cueva no destaca por sus grandes dimensiones ni por su complejidad geológica, pero no fue descubierta hasta principios del siglo XX. Pues la Cueva de la Loja se descubrió el 23 de agosto de 1908. Los descubridores fueron el padre Breuil, Michel Mengot y Hermilio, alcalde del Río, y fueron los que primero investigaron dentro de la cueva y autentificaron los grabados que en ella tenemos. La cueva es bastante pequeña, tiene aproximadamente unos 102 metros de longitud, y a unos 54 de la entrada nos encontramos con el panel de grabados. Un panel sobre fondo negro de óxido de manganeso, y en él se pueden admirar 6 figuras, un caballo y 5 uros, 5 toros salvajes. La datación que actualmente se admite de antigüedad ronda los 15.000 años, un magdaleniense inferior. El vestíbulo da acceso a una larga galería, angosta en algunos puntos, que se pierde en las profundidades antes de volver a comunicarse con el exterior. El conjunto de representaciones de la Cueva de la Loja se halla muy concentrado en el interior de la caverna. El único resto de pintura es un signo abstracto localizado a unos 5 metros de la entrada. El panel de los grabados está a 50 metros y a más de 3 metros de altura, sobre una gran costra estalagmítica recubierta de un tono oscuro debido a una capa de manganeso. El grabado permite destacar nítidamente los contornos de los animales sobre el fondo negruzco del soporte y comprende 5 bóvidos y un caballo pasantes hacia la izquierda, componiendo la pareja fundamental de los conjuntos rupestres paleolíticos. Son numerosas las rutas y paseos que se pueden realizar en los municipios de Peñamellera Baja y Ribadedeva, y todas ellas alrededor de hermosos valles, montañas y bosques, ya que se encuentran en las inmediaciones de 2 importantes espacios naturales, el Parque Nacional de los Picos de Europa y el paisaje protegido de la Sierra del Cuera. En la Alta Edad Media, Ribadedeva y Llanes formaban parte de la llamada provincia premoriense. De esta época se tiene información por los restos del monasterio de Santa María de Tina, que ya aparece en documentos del siglo X. El monasterio parece haber sido construido sobre otro correspondiente a los primeros tiempos de la Reconquista. La necrópolis existente en este lugar indica que fue usado como cementerio antes de la construcción del edificio que hoy podemos ver en ruinas y que data del siglo XIII. Las ruinas del monasterio de Santa María de Tina se encuentran muy cerca de la cueva del Pindal, en los acantilados de San Emeterio. Los acantilados reciben este nombre por el faro de San Emeterio y forman parte del paisaje protegido de la costa oriental, que se extiende desde la desembocadura del Cares d'Eva, en la ría de Tinamayor, hasta la playa de la Franca. Para disfrutar de todo el esplendor de estos acantilados, nos vamos a desplazar en el que fue el medio de transporte de los esquimales y que hoy en día se ha convertido en una embarcación de ocio y diversión. El kayak de mar conserva íntegro su instinto original, trasladar al remero con total seguridad para llegar a parajes insólitos, pasos angostos y cuevas. Además, es un deporte apto para cualquier persona con un mínimo de condición física.
La salida se realiza desde el puerto de Bustio, en dirección hacia norte, por supuesto, a la ría Tina Mayor. Quizás el punto más delicado siempre es la salida, tanto la salida como la entrada de la ría, por la barra que se produce siempre en ese punto. Siempre produce o bien rompiente o un poco más movimiento de mar. Y una vez pasado este punto nos desplazamos en dirección hacia la Franca y bueno, aquí vamos a ir encontrando pequeñas ensenadas, cuevas en las que podemos entrar un poco con el kayak, cañones. El kayak de mar tiene medidas y formas diversas. La mayoría son de una plaza, pero los hay de hasta 3, que exigen una mayor experiencia y compenetración entre los navegantes. Las claves para mejorar el desplazamiento de la embarcación son mantener la espalda erguida, ligeramente inclinada hacia adelante, apoyando la zona baja de los glúteos en el asiento, las rodillas flexionadas y los pies en el suelo. La pala se coge con las 2 manos, con una separación que forme un ángulo recto con los hombros. En el caso de ser 2 o más remeros, el paleo debe ser simultáneo para que el esfuerzo sea menor y permitirnos así disfrutar de este espectacular paraje que conforma el paisaje protegido de la costa oriental. Green Sally up, green Sally down.